Hola a todos, hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Matthew Ho está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, mchtavetsi. What a beautiful Wednesday for Donald Trump. Qué hermoso miércoles para Donald Trump en el caso de Nueva York. Quiero empezar con lo que ha ocurrido allí, Zohran Mamdani, y esto es lo que dijo Donald Trump al respecto. El 5 de mayo de 2024, el pueblo estadounidense recuperó nuestro gobierno. Restauramos nuestra soberanía. Perdimos un poco de soberanía anoche en Nueva York, pero nos ocuparemos de ello. No os preocupéis. Rescatamos nuestra economía, recuperamos nuestra libertad y juntos salvamos nuestro país. Y aquí está Matt. Esto es lo que dijo Mamdani. Estaba en su mejor momento. De verdad que sí. Sí, ya que sé que estás mirando, tengo 4 palabras para ti. Sube el volumen. Haremos que los malos propietarios rindan cuentas, porque los Donald Trump de nuestra ciudad se han vuelto demasiado cómodos aprovechándose de sus inquilinos. Pondremos fin a la cultura de la corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump eludir los impuestos y aprovecharse de las desgravaciones fiscales. Estaremos junto a los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales, porque sabemos, igual que Donald Trump, que cuando la gente trabajadora tiene derechos inquebrantables, los jefes que intentan extorsionarlos se vuelven muy pequeños. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche dirigida por un inmigrante. Sí, se nota el tono. Los dos bandos se están atacando con mucha fuerza. Y Matt, ¿qué está en juego aquí en lo que respecta al Partido Demócrata y al Partido Republicano? Donald Trump no está contento con esto. Por otro lado, tienes a Soros apoyando de alguna manera a Mamdani, y mucha gente se pregunta ¿de qué va eso? Y ya sabes, Obama era realmente bueno en este tipo de cosas, en la forma en que intentaba comunicarse con el público, con la sociedad. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo con el caso de Mamdani en Nueva York? Al escuchar su discurso, sentí como si estuviera escuchando a Obama. Y por supuesto, para muchos de nosotros, eso nos preocupa, ¿verdad? No porque seamos cínicos, sino escépticos, con razón. Creo que la primera preocupación es, ¿a quién va a poner Mamdani en el cargo con él? ¿Quién va a formar parte de su equipo, verdad? Quiero decir, el dicho es, tu personal es tu política. Así que las personas que pongas en posiciones de poder en toda la ciudad van a determinar lo que se lleve a cabo. Ya hemos visto eso con su compromiso de mantener a la actual comisionada de policía, la hija de multimillonarios, Tish. Así que la gente ya está preocupada por eso. Pero tenemos que ver a quién pone en esos cargos. Cómo afronta estos primeros meses será determinante, creo, para el resto de su administración. Como la gente recordará, podemos seguir insistiendo en Obama aquí. Pero cuando Obama llegó al poder, muchos esperábamos una sanidad universal, o al menos alguna variación de ella. Y una de las primeras cosas que hizo fue decir que la opción pública, como la llamaban, ya no era una opción. Muchos nos sentimos desanimados cuando vimos a las primeras personas que llevó al poder con él. El mejor ejemplo es su jefe de gabinete, Rahm Emanuel. Eso también se ha visto con otros casos, por ejemplo, AOC. Las personas que dirigieron su campaña en 2018, que lograron que fuera elegida y derrotara al tercer demócrata más poderoso de la Cámara de Representantes, quedaron fuera del poder en menos de un año.
Muchos ni siquiera llegaron a Washington, D.C. con ella, y los que lo hicieron casi todos se habían ido al cabo de un año, incluidos, ya sabes, cargos muy importantes como su jefe de gabinete. Ya sabes, ¿qué pasó con Knock Down the House? Si la gente lo recuerda, ese fue el documental que Netflix hizo sobre AOC y varios otros candidatos progresistas en el ciclo de 2018. Y eso era lo que prometían hacer, derribar la Cámara. Bueno, cuando ya sabes, apareces y despides a tus incendiarios o ni siquiera los traes contigo, no va a haber mucho fuego. Así que creo que para mí eso es lo que me interesa ver. ¿A quién va a poner en el poder? ¿A quién va a traer consigo? Ya sabes, respecto a tus puntos anteriores sobre todo esto, Nima, viste tanto la respuesta de Trump como la multitud de seguidores de Mamdani, que, sin sorpresa, están entusiasmados con su victoria electoral la noche de las elecciones. Pero su entusiasmo refleja un entusiasmo o una necesidad, mucho mayor si se quiere, para este país. Y ves lo mismo con Donald Trump. Aunque ha perdido algunos puntos de aprobación en las últimas semanas, ha bajado al 43% o algo así, lo cual no es muy diferente de sus predecesores, por cierto. Todavía se percibe un gran entusiasmo dentro de su base. La razón por la que se observa eso en ambos lados, estos casos atípicos que podrías describir como ni republicanos ni demócratas, si realmente quieres, es que tanto Trump como Mamdani probablemente deberían estar en partidos distintos de los republicano y demócrata. Pero debido a este duopolio que tenemos, así es como funciona aquí. Sabes, a lo que están recurriendo, ese entusiasmo que están aprovechando, es el resultado de la desigualdad en este país. Es el resultado de la situación desesperada de decenas y decenas de millones de personas. Personas que están ahogadas, cuyos gastos fijos, ya sea la factura de la luz, el alquiler o la hipoteca, o el hecho de que tengan que mirar su cuenta bancaria antes de llamar al médico. Sabes, eso es lo que impulsa este deseo de algo diferente, algo que pueda dar esperanza. Y me pareció muy revelador que Mamdani comenzara su discurso de victoria citando al socialista estadounidense Eugene Debs. Sabes, para quienes no lo sepan, fue el político socialista más exitoso de la historia de Estados Unidos. Recibió más de 1 millón de votos desde la cárcel en 1916. Y ya sabes, esa cita, parafraseándola, veo en este amanecer una nueva luz para la humanidad. Así que, aunque soy escéptico, también me doy cuenta de que ahora tenemos esta oportunidad, a través de figuras como Mamdani, de construir sobre algo que, bueno, realmente no quieres capitalizar. Tal vez debería decirlo de otro modo. Tenemos este impulso, esta inercia que surge porque la gente está sufriendo, porque la gente lo está pasando mal, porque una vez más la gente está ahogada. Y ves estas oportunidades, como la que Mamdani pudo aprovechar en Nueva York, que dan esperanza al resto del país. Creo que la cuestión clave, Matt, tanto con Donald Trump como con Mamdani, es que el resultado nos muestra que el statu quo no funciona, no opera en Estados Unidos. Hay algo que está mal, profundamente mal con eso. Y si tuvieras que mencionar el problema principal, es que la gente siente que necesita acudir a Mamdani o a Donald Trump, quienes, por cualquier definición, no forman realmente parte de los partidos demócrata o republicano. Sin embargo, de algún modo se les está incorporando a estos dos partidos, ya sabes, porque quieren mostrar que los demócratas están ganando o que los republicanos están ganando, lo cual sabemos que no es del todo cierto. Sí, quiero decir, adelante. Quiero decir, de nuevo, ninguno de estos dos hombres, Trump y Mamdani, debería estar realmente en sus respectivos partidos, ¿sabes? Una de las cosas que me resulta interesante, por lo poco que he podido leer sobre los datos de las encuestas a pie de urna, es la alta proporción de votos que obtuvo Mamdani entre los hombres jóvenes. Este era un grupo demográfico que hace 2 años apoyó a Trump. Y en las elecciones de anoche, lo llamaré encuesta a pie de urna,
Mamdani tenía una ventaja de 40 puntos entre los hombres menores de 30 años, ¿verdad? Así que es un grupo demográfico con el que, si no recuerdo mal, a Trump le fue muy bien. Ganó el voto joven, ¿no? Ganó el voto de la juventud. Y ahora ves a Mamdani captando ese apoyo. Así que se ve a estas generaciones más jóvenes comprendiendo lo que está en juego. Y así, quizás se acercan con la esperanza de que Trump de algún modo haga que las cosas sean diferentes. Luego se dan cuenta del error en eso, y ahora están mirando hacia algo que creo que tiene muchas más posibilidades de éxito. Este tipo de plataforma socialista democrática. Pero sin duda ven la necesidad de hacer algo. Saben que no pueden confiar en el statu quo. Saben que no pueden confiar en el establishment. Hace aproximadamente 1 año y medio, se realizó una gran encuesta de opinión pública entre las generaciones más jóvenes de Estados Unidos. Y lo que el encuestador descubrió fue que los jóvenes en América ven a Estados Unidos como un imperio moribundo, dirigido por malas personas. Así que creo que el impulso que surge de esa comprensión no se puede discutir. Ya sabes, si me preguntas, oye Matt, ¿verdadero o falso? ¿Estados Unidos es un imperio moribundo dirigido por malas personas? 100%. Muy cierto. Exacto. ¿Verdad? No se puede discutir. Y por eso creo que las oportunidades que existen aquí para cualquiera de los dos partidos, si logran conectar con esa necesidad de alguien que vaya a ofrecer, y luego realmente cumplir, el cambio que las generaciones más jóvenes sienten que necesitan, no solo para progresar, sino para liberarse de este peso aplastante que mi generación, las generaciones mayores, han puesto sobre ellos. Lo otro que ocurrió el mismo día en que Mamdani ganó las elecciones en Nueva York fue la muerte de Dick Cheney. Falleció, y muchos de nosotros lo consideramos el arquitecto de la guerra de Irak. Tú sabes mucho sobre eso, tienes mucha información al respecto. En lo que respecta a Dick Cheney, ¿cómo ves su importancia en lo que ocurrió en Irak, de lo que tantas personas han sufrido? Tanto los estadounidenses as esos estadounidenses a lo que me suero por lo que pasó. Bueno, él fue en muchos sentidos el arquitecto no solo de la catástrofe en Irak, sino también de la mayor inestabilidad en la región. Y en una presidencia imperial que realmente toma forma durante los últimos 50 años en Estados Unidos, una presidencia posterior a la guerra de Vietnam impulsada por Nixon y Kissinger, en la que Cheney estuvo plenamente involucrado. Dick Cheney ocupó cargos siendo muy joven, que eran en cierto modo inauditos. El hecho de que tuviera, creo, 34 años cuando fue jefe de gabinete de Gerald Ford, quizá incluso más joven que eso. Quiero decir, este es un hombre que era muy ambicioso y muy competente. Y eso se ve a lo largo de toda su carrera, ya sea en sus puestos en las administraciones de Nixon y Ford o en su etapa en el Congreso en los años 80, donde fue muy importante incluso siendo un miembro joven. Ocupó cargos de alto nivel, puestos de responsabilidad, incluso cuando aún era un miembro joven. Y luego, por supuesto, se convirtió en secretario de Defensa de George H.W. Bush. A partir de ahí, eso incluye la Primera Guerra de Irak, la Guerra del Golfo, la Guerra del Golfo Pérsico, como se la llama aquí en Estados Unidos. Después está su papel en Halliburton, donde pasa a otro lado del imperio, el lado corporativo del imperio estadounidense. Todo culmina para él cuando se convierte posiblemente en el vicepresidente más poderoso de la historia de Estados Unidos y probablemente también en el más impopular. Según los registros, sabemos que ostenta ese título. El 31% de los estadounidenses lo aprobaban cuando finalmente dejó el cargo, y esa es la calificación más baja para un vicepresidente en la historia de Estados Unidos. Pero su papel, por supuesto, en la guerra de Irak es probablemente el aspecto más grande o más destacado de su legado. Su disposición a mentir de forma tan agresiva sobre la guerra, la imprudencia que acompañó a eso,
Esa completa falta de cuidado al respecto. Solo el corazón negro que alguien necesitaría tener para llevar a cabo un negocio, un plan, una conspiración como la guerra de Irak. Dick Cheney lo tenía. Y adoptó esa imagen muy pronto. Se le describió como una figura al estilo de Darth Vader, y él la asumió. Incluso disfrazó a su perro de Darth Vader para Halloween. Cuando aparecía en los discursos, ponían la canción de las películas de Star Wars. Una vez, otro informe dijo que había puesto una cubierta de Darth Vader en el enganche del remolque de su camioneta. Quiero decir, era un hombre que asumía eso. Y ya sabes, la ruina de tantos millones de personas fue algo por lo que nunca se disculpó, ni siquiera lamentó. Dijo, una y otra vez, que lo volvería a hacer todo. Y el hecho de que llegara a vivir hasta los 84 años, sin consecuencias, vivió una vida plena, cómoda, llena de riqueza, fama, fortuna y lo que fuera, mientras tantos de mis amigos nunca llegaron a vivir hasta el 84. Vi a muchísimos iraquíes, hombres, mujeres, niños, muertos, que nunca llegaron a vivir hasta los 84 años. Quiero decir, la injusticia de todo esto no es solo la falta de rendición de cuentas, el hecho de que nunca se le haya hecho responsable de sus crímenes y sus mentiras, sino peor aún, la forma en que todo eso se ha encubierto, la manera en que se ha blanqueado. Si miras la prensa estadounidense, la forma en que escriben sobre él, el Wall Street Journal describió sus mentiras sobre Irak como defensa incansable. CNN dijo que sus afirmaciones sobre Irak eran suposiciones finalmente erróneas. CNN también dedicó el doble de espacio a escribir sobre su oposición a Donald Trump que sobre la guerra de Irak, su apoyo a la tortura y su respaldo a violaciones graves y masivas de las libertades civiles estadounidenses, como el programa de vigilancia sin orden judicial en Estados Unidos llamado Stellar Wind. Quiero decir, todas estas cosas, ya sabes, el Washington Post describió sus mentiras sobre Irak como cosas que finalmente se revelaron como exageraciones o tergiversaciones. Así que, incluso al final, después de muerto, un hombre que es claramente un criminal de guerra, odiado por la mayoría del pueblo estadounidense, la prensa estadounidense sigue encubriéndolo. La prensa estadounidense sigue escribiendo su obituario con un tono bastante optimista. Y luego, por supuesto, ves la reacción del Partido Demócrata. Ves las declaraciones de Bill Clinton, de Kamala Harris, de Joe Biden, elogiando a Dick Cheney, llamándolo un buen estadounidense, llamándolo un estadista, diciendo, oh, puede que no estuviéramos de acuerdo. Nunca supe que el patriotismo de Cheney alguna vez estuviera en duda, ya sabes, por decirlo de alguna manera. Relaciona eso con lo que acabábamos de hablar sobre Mamdani. ¿Por qué esta gente clama por otra cosa cuando ve este imperio, cuando ve a esta élite gobernante adulando al criminal de guerra Dick Cheney, sin tener siquiera el valor, o quizá no sea valor lo que busco? Tal vez sea simplemente la comprensión de que este hombre fue un criminal de guerra que causó un gran daño, no solo a los Estados Unidos de América, sino a decenas de millones de personas en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio. Mencionaste algo, creo que es importante. Fue al menos, ya sabes, considerando desde George H.W. Bush hasta Donald Trump, el vicepresidente más poderoso e influyente de la historia reciente de Estados Unidos. ¿Y por qué fue así? ¿Cuál fue la razón? Porque si miras la administración Obama, la administración Biden, la administración Trump, primera y segunda, no ves al vicepresidente con tanto poder. Fue por George W. Bush. Él le dio a Cheney ese tipo de autoridad. Porque la política exterior, corrígeme si me equivoco, de Estados Unidos bajo el mandato del Bush más joven, fue realmente definida e implementada por Dick Cheney. No veo mucho de Bush en esas políticas. ¿Por qué fue eso, en tu opinión?
Sí, sabes, ¿has hablado ya con Larry Wilkerson sobre esto? Tengo que ir a escuchar eso, porque Larry conoce este tema a nivel personal, ya que trabajó como jefe de gabinete de Colin Powell durante el primer mandato de George W. Bush. Pero Dick Cheney siempre sintió desprecio por los demás y tenía el deseo de asegurarse de que su poder se impusiera y fuera absoluto. Se oyen historias sobre cómo dirigía la Casa Blanca de Ford cuando era su jefe de gabinete, lo controlado que lo tenía todo, como todo tenía que pasar por él, y su control maniático. Y cómo eso alienó a la gente, por supuesto. Pero ya sabes, para Cheney fue un éxito. Hay informes sobre él como secretario de Defensa en la administración de George H.W. Bush, donde era rápido en castigar a quienes se salían de la línea o no hacían las cosas exactamente como él quería, de una manera que la gente decía, así no debería actuar un secretario del gabinete. Pero con la administración de George W. Bush, creo que su experiencia era mucho mayor que la de Bush y la de las personas que lo rodeaban. Así que las personas que salieron de la oficina del gobernador Bush, de su campaña, y otros que formaban parte del personal de Bush, eran, ya sabes, de una liga menor, por así decirlo, en comparación con la gente que rodeaba a Cheney, por no hablar de las propias ambiciones y deseos de Cheney. Está esa historia de que Dan Quayle, que fue vicepresidente de George H.W. Bush, le dijo a Dick Cheney algo como, «Espero que disfrutes yendo a funerales», o algo por el estilo. Y Cheney respondió, «No es así como voy a hacerlo». Así que entra no solo con un desonal de control, ¿verdad? Una especie de megalomanía. Pero también llega con estas teorías sobre el poder ejecutivo que no eran exclusivas de Cheney, pero sí diferentes de las versiones anteriores del liderazgo estadounidense en la Casa Blanca, especialmente su creencia en lo que se llama la teoría del ejecutivo unitario. También tenía sus propias opiniones sobre la vicepresidencia, ya que el vicepresidente figura en la Constitución tanto como funcionario ejecutivo como funcionario del Congreso, porque el vicepresidente es el presidente del Senado de los Estados Unidos. Eso significaba, según su punto de vista, que la supervisión del Congreso no se le aplicaba en un sentido ejecutivo, ¿verdad? Así que cuando el Congreso, el poder legislativo, podía afirmar, «Tenemos autoridad de supervisión sobre el poder ejecutivo», Dick Cheney respondía, «No, no la tienen. Soy miembro del Congreso. No tenéis control sobre mí de esa manera». Y luego, cuando la situación era tal que podía decir, «No, privilegio ejecutivo, el Congreso no tiene derecho a involucrarse en este asunto, esto es un asunto del poder ejecutivo», lo utilizaba. Así que era un maestro de la burocracia. Era un maestro en los detalles minuciosos de los mecanismos del poder. También tenía, ya sabes, convicciones profundamente arraigadas y bien desarrolladas. Bueno, no debería decir bien pensadas, porque no estoy de acuerdo con ellas. Pero lo que él aportaba no era algo simple. No era algo desmontarse o analizarse fácilmente. Sus teorías estaban firmemente sostenidas, bien desarrolladas, y supo utilizarlas. Así que ya sabes, de nuevo, podríamos no estar de acuerdo con él, pero hay que mirar y decir, vale, no llegó a esto sin pensarlo bien. No llegó sin preparación, ni simplemente leyendo la entrada de Wikipedia sobre los fundamentos del Ejecutivo Unitario. Ya sabes, el poder, ¿no? Así que ya ves, todo eso se relaciona con la idea de que George W. Bush estaba dispuesto a apoyarse en Dick Cheney. Su padre había hablado muy bien de Cheney y también muchos dentro del Partido Republicano. Cheney era una persona impresionante. Mientras tanto, George W. Bush simplemente no tenía el equipo que tenía Cheney, ni la convicción de que realmente pudiera controlar las cosas en la Casa Blanca. Y por eso Cheney tuvo esa capacidad de dirigir las cosas de una manera que no habíamos visto antes ni hemos vuelto a ver desde entonces, siendo vicepresidente. Y ya sabes, la gente está intentando revisar eso ahora, y algunos dicen que no, que en realidad no fue así.
Y ya sabes, Bush, por supuesto, siempre fue muy cuidadoso para que pareciera que no estaba siendo manejado por Dick Cheney. Pero sin duda, las pruebas están ahí, tanto contemporáneas como históricas. Así fue como lo entendimos mientras ocurría, y no he visto nada que realmente me haya hecho cambiar de opinión desde entonces. Pero Dick Cheney era una figura impresionante por derecho propio. No creo, ya sabes, en el infierno, pero si existiera, me imagino que él. Aún así, hay que reconocer el mérito cuando corresponde. Dick Cheney era un hombre que sabía lo que quería y lo consiguió. Matt, shifting the gear to the conflict in Ukraine. Matt, cambiando de tema al conflicto en Ucrania, me pregunto cuál es el objetivo final de la administración Trump, porque él ha dicho que esta es la guerra de Biden hasta ahora, no la suya, pero aún así sigue enviando más armas a Europa. Entonces, después de eso, ¿qué está ocurriendo realmente en Ucrania? Creo que la situación en Ucrania es especialmente importante en lo que respecta a Odessa y Mykolaiv, porque con el paso del tiempo sabemos que la economía ucraniana se está derrumbando, o ya se ha derrumbado. Pero, ¿cuál es la estrategia por parte de los europeos junto con la administración Trump? Podría llegar un punto en el que Rusia ni siquiera necesite capturar Odessa, porque la parte occidental de Ucrania simplemente se está colapsando y no hay nadie que se ocupe de ella. Así que Odessa podría de algún modo caer en manos de Rusia sin ser tomada militarmente. ¿Sabes? ¿Qué está en juego, en tu opinión, para aquellos que son pro-Ucrania, que realmente quieren algo mejor para Ucrania, si ese es de verdad el objetivo principal en sus mentes? Bueno, para los europeos y los estadounidenses que creen en ello, hay una especie de pensamiento grupal en marcha. Es el mismo tipo de pensamiento grupal que domina en los lugares de trabajo o en las instituciones educativas, donde la gente no puede pensar fuera de la narrativa ya establecida, ya sea porque son incapaces de hacerlo o porque tienen prejuicios muy marcados. Todos están un poco cegados, incapaces de ver más allá de lo que confirma su propia realidad, o tienen miedo de molestar al jefe, miedo de ser el que va por libre. Ya sabes, el pensamiento grupal ha tenido un papel evolutivo en nuestra formación como individuos y como sociedades. Si retrocedes hasta nuestros primeros antepasados, no querías estar en desacuerdo con el jefe, porque si discrepabas con el jefe y con el resto de la gente de tu tribu, no estarías junto al fuego. Estarías en el bosque con los lobos, ¿verdad? Así que se convierte en un imperativo evolutivo para las personas tener algún aspecto de pensamiento grupal, para mantenerte junto al fuego. Esto es algo común, se ve repetido una y otra vez en todas las partes de nuestra sociedad, pero es especialmente cierto en cosas como el gobierno, el ejército y los servicios de inteligencia. Quiero decir, así era. Puedo decirte que así fue en Afganistán, así fue en Irak, y desde luego si lo lees, así fue en Vietnam. Sabes, quiero decir, podríamos elegir 1.000.000 de cosas diferentes. La idea es que esto es lo que ellos creen, y sacudir esa creencia es realmente difícil. Políticamente, también sienten que esto es lo mejor para ellos, que su identidad política está ligada a ello. Eso es cierto para los europeos, y se puede decir lo mismo de los estadounidenses, que lidian con problemas de vivienda, con el coste de la vida, con la inmigración y así sucesivamente. Si pierden esto, si pierden a ese enemigo externo, si pierden su papel o su título de defensores de la democracia frente al gran tirano del Este, entonces, ¿qué les queda? El otro día lo miré. La valoración de Macron en las encuestas es del 11%. El apoyo a Scholz es del 19% y el de Merkel es del 25%. Quiero decir, si pierden esto, ¿qué les queda? Si pierden el militarismo, pierden los tambores de guerra. ¿Qué va a impedir que ese pequeño porcentaje de la población que los apoya los abandone por completo? Ese es su miedo. Y son incapaces de verlo de otra manera, de pensar
Bueno, ¿y si abandono esto? ¿Y si le digo a mi pueblo que está mal que sigamos con estas políticas de guerra? Está mal que llevemos a cabo esta guerra por delegación. Está mal que sigamos por este camino de militarismo. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. En lugar de invertir en una guerra por delegación en Ucrania, debemos invertir en nosotros mismos, en nuestras instituciones, nuestra infraestructura, nuestra gente. No son capaces de ver que los incentivos para ellos están completamente inclinados en la otra dirección, que emprender una guerra desastrosa, con un coste profundo y doloroso para sus poblaciones y sociedades, parece mejor que hacer cualquier cambio, cualquier enmienda o dar un giro de 180 grados. Ellos lo creen así. Y entonces, lo que ocurre es que, para apuntalar eso, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? Entonces entran los expertos, ya vengan de centros de estudios, de plataformas mediáticas o con uniforme, ellos presentan estos argumentos. Bueno, ya sabe, señor primer ministro, señor canciller, señor presidente, lo que necesitamos es mantener la economía ucraniana a flote. Tenemos que asegurarnos de conseguir esos decenas de miles de millones de dólares. Ucrania tiene un déficit presupuestario de 70.000 millones de dólares. Tenemos que cubrirlo. Así que, robémoslo de los activos rusos congelados. No te preocupes por el hecho de que los rusos vayan a hacer lo mismo con los activos europeos que están congelados, o de que vayamos a perder cualquier caso legal por esto. Y ya sabes, Euroclear, el banco que guarda ese dinero, será el responsable. No te preocupes por eso, ¿verdad? Y así siguen adelante con eso. Luego dicen, ¿qué vamos a hacer con este problema de personal? Parece que Ucrania está en una mala situación, sin poder cubrir sus líneas del frente, ya sea por las bajas, las deserciones o la gente que simplemente se ha ido al extranjero. Leí el otro día que cuando Ucrania se abrió, Nima, sus hombres jóvenes pudieron volver a viajar al extranjero. Cuando lo hicieron, hace un par de meses, unos 100.000 de ellos se marcharon y no han vuelto. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues aquí es donde entran los europeos y los estadounidenses. J.D. Vance insistía mucho en esto, al igual que Lindsey Graham y otros. Dicen, hay que empezar a reclutar a los de 18 años. Para quienes no lo sepan, el reclutamiento en Ucrania empieza a los 26 años, así que los jóvenes de entre 18 y 25 no son llamados a filas. Hay toda una media generación ahí, lista para el sacrificio. Esa es la lógica que hay detrás. Así es como mantienen esto en marcha, con la creencia de que siempre va a aparecer un arma prodigiosa, algún arma milagrosa que lo cambiará todo. Va a ganar esta guerra. Y luego finalmente está el otro lado del planteamiento, donde solo es cuestión de tiempo hasta que las sanciones funcionen. Solo es cuestión de tiempo hasta que el pueblo ruso se levante y derroque a Vladimir Putin. En eso confían, eso es lo que creen. Cualquier otra cosa es anatema, cualquier otra cosa es herejía. Tienes que recordar que los europeos son del mismo molde imperial que los estadounidenses. No son el imperio, pero son los primeros entre los vasallos. Y ven esto como una forma de contribuir al imperio estadounidense de una manera que les pertenece, ¿verdad? Esta es su oportunidad de ganar el día para el imperio. Todo eso se puede ver en juego. Y creo que para la administración Trump, ya sabes, antes hablábamos de Mamdani. ¿A quién va a traer con él al gobierno? Eso determinará cuáles serán sus políticas, ¿no? El personal es la política. Bueno, lo mismo puede decirse de Trump. Quiero decir, creo que tuvimos esta conversación en enero, cuando vimos a quién estaba nombrando para sus distintos cargos. Rubio, Waltz, Hegseth y ya sabes, Kavanaugh, y así sucesivamente. Todos estos tipos son halcones respecto a Rusia. Ya sabes, Waltz, 5 días antes de las elecciones, hablaba de que teníamos que enviar más misiles a Ucrania. Así que ya ves, no es ninguna sorpresa que estemos donde estamos. Y creo que la forma en que Trump lo ve es que hay cierto método en la locura. Y no apruebo eso.
Solo intento entenderlo. Trump no ve esto como una retirada de Europa, ni como una desvinculación o un corte de lazos con Europa, sino más bien como una forma de utilizar Europa de manera más eficiente, de aprovecharla de forma más sustantiva. Que no sean solo un colchón en una futura guerra contra los rusos, o antes contra la Unión Soviética, sino que sean en realidad el instrumento de guerra. Así que si no puedes retirarte, si no puedes conseguir la paz que buscas, entonces seguirás en guerra con Rusia. Y no deberían ser los estadounidenses quienes lo hagan, sino los europeos. Esto debería hacerlo Europa. El coste debería recaer primero en ellos. Así que se trata de una economía de fuerza, o de una maximización de recursos, como se quiera llamar, ya que los estadounidenses, en la mente de Trump, se centran más en consolidar lo que es suyo, esencialmente el hemisferio occidental, ¿verdad? Atendiendo tanto a los asuntos internos como a los hemisféricos. Van a utilizar a sus vasallos de una manera sustancialmente diferente a como lo hicieron los presidentes estadounidenses anteriores. Y creo que eso se ha visto en la forma en que Trump se ha comportado ante esos otros líderes. Si recuerdas, cuando los jefes de Estado, junto con Ursula von der Leyen, fueron a Washington, D.C., fue en septiembre, creo, cuando Zelensky llegó después de que Trump se reuniera con Vladimir Putin, y la manera en que los reunió frente a su escritorio. Y luego, si retrocedes un par de semanas hasta Sharm el Sheikh, donde se está reforzando el acuerdo de paz, el acuerdo de alto el fuego, él los hace ponerse todos detrás de él, ¿verdad? Ya sabes, de una manera bastante humillante y suplicante. Creo que esto forma parte de cómo él ve el imperio, de cómo cree que debe gestionarse y de cómo piensa que deberían hacerse las cosas de ahora en adelante. Es interesante lo del dinero. Los estadounidenses acabarán pagando la guerra de alguna manera. El otro día, el asesor de la OTAN en Ucrania dijo que la OTAN va a proporcionar $60 mil millones a Ucrania para su ejército el próximo año. Y esos $60 mil millones vendrán de la OTAN. ¿Y quién es el mayor contribuyente, verdad? Los estadounidenses. Así que ya sabes, los estadounidenses aportan dinero a la OTAN, ese dinero se blanquea, por así decirlo, y acaba en Ucrania, que a su vez compra armas estadounidenses y así sucesivamente. Así es como funciona el negocio. Así que creo que lo que estamos viendo aquí es esta locura, esta manía que recorre Europa y Washington, D.C., que considera que continuar una guerra perdida con Rusia y todas las consecuencias que eso conlleva es una opción mejor que la paz. Lo que está pasando con la administración Trump, Matt, es un gran desastre, en mi opinión. Uno de los problemas es que Rubio es al mismo tiempo el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional. ¿Cómo puede ser eso? Y no habla mucho, realmente no sabes lo que pasa por su cabeza. La mayoría de las veces solo oyes a Donald Trump hablar de estos temas. Es una especie de bipolaridad, ya sabes, derecha, izquierda, y nadie sabe qué está pasando con Donald Trump. Cada vez aparece con una nueva retórica. Hoy está negociando con los rusos sobre el control de armas. Mañana de probar bombas nucleares. Es increíble lo que está ocurriendo. Es un nombre. Rubio, en cuanto a tu punto, Nima, es relativamente discreto. Quiero decir, da sus discursos, tiene sus frases llamativas, ¿verdad? Pero no de una manera sustantiva que te permita entender su visión del mundo. Sabes, no conozco ningún documento de política por ahí que podamos leer y que nos explique. Esta es la visión de Rubio sobre la política exterior estadounidense. No estoy familiarizado con él en el sentido en que lo estarías con un Kissinger, o un Baker, o un Powell, o, Dios me ayude, un Blinken, ¿verdad? Al menos más o menos entendías cuál era su visión del mundo dentro de algún marco distinto de «soy un cubano estadounidense de Florida, y eso determina mi curso de acción». Ese parece ser el camino de Rubio. Quiero decir, sin duda es un neoconservador. Es un halcón respecto a Rusia e Irán,
es un defensor de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes imaginar que institucionalmente es un creyente en las instituciones del poder. No le gusta la diplomacia. En ese sentido es un republicano típico. Podemos mencionar todas esas cosas, pero eso no nos da la comprensión de por qué elige hacer lo que hace. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son los puntos de inflexión sobre los que tomará una decisión? ¿Qué prioriza? ¿Cuál es su objetivo final? Es decir, muy parecido a muchos de sus colegas, a muchos de sus homólogos. Y diría lo mismo sobre la administración Biden. Pero, ya sabes, con la administración Trump, los cargos que ocupan son el fin. Ese poder es el fin. Es poder por el poder mismo. No se trata de que los cargos que ocupan, ser secretario de Estado, por ejemplo, sean los medios para hacer A, B y C, ¿verdad? No, creo que en el caso de Marco Rubio, él ciertamente tiene objetivos que comprendemos. Le encantaría ver a Maduro en una prisión estadounidense y a Chevron hacerse con el control del país. Le gustaría ver a Cuba de vuelta a los casinos y a las industrias agrícolas estadounidenses. Ya sabes, ese tipo de cosas las conocemos, pero eso es bastante básico. No tenemos una mejor comprensión de él, como me gustaría que la tuviéramos. Y de nuevo, como muchos de sus predecesores, podíamos entender lo que iban a hacer, o lo que querían, porque lo habían expresado antes. Pero con la administración de Biden, cada vez que queríamos saber cuál era la política oficial, solo había que escuchar a Anthony Blinken o a Jake Sullivan. Ellos explicaban claramente cuál era la política y por qué. Cada vez que hablaban, hubo muchas entrevistas con ellos durante la administración de Biden. Eran muy transparentes sobre lo que pensaban de la política exterior de Estados Unidos. Eso no se ve con la administración de Trump. Ese es el problema. Exacto. Y en los últimos años, estoy seguro de que habrá una entrevista con Blinken, no con Biden, sino con Blinken, Sullivan u otros, que luego comentaríamos en este programa. Ya sabes, Sullivan publicaba un documento técnico o un informe de política, y era algo sustancial, era algo que podías analizar y decir, esto es lo que los estadounidenses quieren hacer con respecto a China. Fue muy criticado porque publicó un documento de política sobre Oriente Medio, justo antes del 7 de octubre, diciendo que Oriente Medio nunca había estado tan seguro o tan en paz, o algo así como él lo describió. Sabes, o estable. Quizá Oriente Medio nunca haya estado más estable que ahora, pero al menos existía ese esfuerzo. Había algo sustantivo que podías observar y decir, así es como Jake Sullivan ve el mundo. Esto es lo que entiende que está ocurriendo, y esto es lo que, como asesor de seguridad nacional, va a hacer al respecto. Exacto. A lo que vas, no tenemos eso con Marco Rubio. El hecho de que ocupe ambos cargos, como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, el primer estadounidense en hacerlo desde Henry Kissinger. Y Kissinger, que ahora está en el infierno con Dick Cheney, se puede decir lo mismo de él. Al menos entendías de dónde venía, al menos entendías qué lo motivaba, al menos entendías en qué se basaban sus ideas y sus acciones. Y con Rubio, de nuevo, puedes volver a ese tipo de cosas básicas y superficiales. Es un cubano-americano de, ya sabes, de Florida, que ve el fantasma de Castro en cada esquina. Pero eso realmente no nos ayuda cuando se trata de los grandes temas que están en juego aquí, como por ejemplo, ¿por qué estaría Estados Unidos implicado militarmente en Nigeria? Bueno, el petróleo podría ser una razón. O, basándonos en cómo Rubio ve el mundo, ¿qué crees que es probable en cuanto a las acciones con respecto a China? ¿Qué es probable en términos de acciones con respecto a Rusia? ¿Qué es probable con respecto a Turquía, o Indonesia, o quien sea? Elige uno. Parte de esto puede ser más complicado, Nima, por quién es su jefe, ¿verdad? En cierto sentido es difícil. Casi se puede sentir empatía por Rubio.
Cuando tu jefe establece un nuevo mandato de política exterior estadounidense cada día en Truth Social, que a menudo contradice el que publicó 1 o 2 días antes, es un poco difícil dar a conocer tu visión, pero ese es más o menos el límite hasta el que uno querría sentir empatía por Marco Rubio. You mentioned the situation in Nigeria, and we have. Mencionaste la situación en Nigeria, y tenemos lo mismo en Venezuela. I'm not gonna be. Y sinceramente, no me sorprendería que en 10 minutos nos enteráramos de que Donald Trump está atacando Venezuela. Pero lo que me parece problemático es que la política a largo plazo de Estados Unidos, especialmente si se consideran el petróleo y otros recursos de Venezuela y Nigeria, me demuestra que la administración Trump, o en realidad el propio establishment estadounidense, tiene algún tipo de plan a largo plazo para una confrontación entre Oriente y Occidente. Plan for the confrontation between the East and the West. That's why they need the oil in Venezuela. Por eso necesitan el petróleo de Venezuela y Nigeria, para controlar el mercado energético, para conseguir de algún modo el apoyo necesario para enfrentarse a China y Rusia, quizá incluso para una guerra mayor entre Oriente y Occidente. Es una necesidad enorme. En mi opinión, la principal preocupación ahora mismo no es solo Venezuela. Sabes, la gente aquí en Brasil siente lo mismo. Van a verse influenciados por lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ellos, ya sabes, tú y tu vecino Hajuedziguen deberéis sentir lo mismo, ma. Venezuela. Sí, hay muchas razones por las que hay un cambio de régimen. Al igual que hay razones por las que vi que el barco número 17 fue destruido. Personas asesinadas extrajudicialmente por el gobierno estadounidense una vez más. Creo que esta vez fue en el Pacífico, hasta la costa mexicana. Y luego, tuvimos informes esta semana de que Estados Unidos está considerando o planeando, según, NBC News, una acción militar en México. Ya sabes, y eso es una extensión de las políticas de seguridad nacional de Stephen Miller. Así que lo que tenemos, esencialmente, es a Marco Rubio y al presidente defendiendo un cambio de régimen, y a Stephen Miller argumentando que necesitamos destruir esos barcos que están llegando para proteger el territorio estadounidense. Que esto es una extensión, que es algo integral a nuestras operaciones para purificar, por así decirlo, arrestando, deteniendo, humillando, golpeando, envejeciendo, en última instancia, a millones de personas. Eso es lo que quieren hacer. Su objetivo es 3,000 al día. Hay muchos ciudadanos estadounidenses, por supuesto, que también se ven arrastrados por eso. Pero ese delito debe integrarse con nuestros esfuerzos en el hemisferio. No se pueden separar esas dos cosas. Si los inmigrantes, las drogas, el crimen y todo lo que traen consigo están entrando, entonces tenemos que interceptarlo. Tenemos que detenerlo. Así que puedes ver a Miller presentando esos argumentos al presidente al mismo tiempo que Rubio expone los suyos sobre el cambio de régimen. Y luego tienes a personas como Sebastián Gorka, ¿verdad? Que también están en el asunto. Tienes a alguien como Mike Waltz que llama desde, ya sabes, Nueva York o quien sea, ya sabes. La idea siendo como decías, y eso era lo que intentaba señalar cuando describía la política de Trump hacia Rusia, esta idea de que ya estamos en un mundo multipolar. El presidente lo sabe, su gente, creo, más o menos, también lo sabe, y no se trata de que vayamos a entrar en él, sino de que ya estamos aquí. Estados Unidos, para prosperar, no solo para sobrevivir, sino para prosperar, tiene que reorientarse hacia este mundo multipolar. Así que la idea, de nuevo, como decía con respecto a Rusia, es dejar que los europeos se ocupen de los rusos, pero gastar la menor cantidad posible de recursos en esa lucha, porque no es una lucha que podamos ganar, y eso sería un error, ¿verdad? Mientras tanto, estas luchas en América Central y del Sur, que necesitamos reforzar, que necesitamos controlar, que necesitamos consolidar, si vamos a enfrentarnos a esas otras potencias en el mundo. No creo que la estructura que estamos contemplando, Nima, sea similar a la que hemos tenido en los últimos 100 y pico años de Estados-nación. Será mucho más, creo yo. Claro, habrá naciones líderes, habrá naciones poderosas, China, Rusia, India, otras, ya sabes,
que serán naciones dominantes, naciones de primer nivel, como quieras llamarlas. Pero también habrá bloques y alianzas, algunas permanentes y otras fungibles. Y esa nación o ese imperio debe ser capaz de gestionarlo. Y por eso necesita tener bajo control lo que domina. Necesita tener bajo control, en este caso, el hemisferio occidental. Y a partir de ahí, se pueden atraer recursos, como decías. Se puede extraer petróleo. En Sudamérica hay muchos metales y minerales de tierras raras. Estados Unidos necesita controlarlos. Si el presidente habla en serio sobre que tengamos la capacidad de fabricar y procesar nuestros propios metales y minerales de tierras raras en un año, entonces vamos a necesitar una fuente real para ello. ¿De dónde va a venir? Así que la mejor opción para nosotros es obtenerlos de Sudamérica, ¿verdad? Sacarlos de Bolivia y Ecuador, y creo que de Perú. Creo que esos son los 3 lugares principales. Que me corrija quien quiera. Pero ya sabes, quiero decir, esta idea de reorientar, redimensionar, remodelar, rejuvenecer, reimaginar, como quieras llamarlo, el imperio estadounidense para enfrentarse no solo al mundo que viene, sino al mundo tal como es ahora. Así que, cuando ves, como decías, esta idea de Venezuela como ejemplo, que Estados Unidos lleva a cabo un cambio de régimen en Venezuela, obtiene el petróleo, no va a salir así, va a salir de forma catastrófica, todos lo sabemos. Pero esa es la visión, y eso pone a todos los demás en alerta, ¿verdad? Pone a estas otras naciones en aviso de que los estadounidenses nos harán lo mismo que les hicieron a los venezolanos, a los iraquíes, a los afganos, a los sirios, a los libios, ya sabes, etcétera, etcétera. Lo que les hicieron a todos nuestros vecinos en Centroamérica durante los años 70 y 80. Nos lo harán a nosotros. Así que creo que esa es la gran estrategia que está tomando forma, la que empezamos a vislumbrar un poco, el método y la locura de la administración Trump. Y hay todo tipo de locura, no me malinterpretes. Quiero decir, gran parte de la política exterior estadounidense se basa en los deseos personales de Donald Trump, en su ego. Es transaccional, ya sabes, en el sentido de las relaciones con Israel o Egipto, en función de quién les dio dinero para la campaña. Cosas así. Hay quienes son ideológicos, hay quienes tienen sus prejuicios, así que hay todos esos otros factores ahí. Pero creo que hay un método en esta locura, una estrategia, si se quiere, de reorientar el imperio estadounidense, consolidar lo que tiene para poder, ya sea en conflicto o en una posible cooperación con otras naciones en el futuro. Yeah. Matt, Israel Hayom, the Israeli media reported that Sí. Matt, Israel Hayom, el medio israelí, informó que Benjamín Netanyahu mantuvo una reunión con altos funcionarios de seguridad para realizar una evaluación operativa sobre Irán y Hezbollah. Lo que han informado en el Canal 15 de Israel es que Hezbollah está recuperando fuerzas y que no se encuentra en la misma posición en la que estaba tras el asesinato. Sabes, lo que me viene a la mente es que se están preparando para un ataque y están construyendo la retórica previa al ataque. Y mientras el alto el fuego, el llamado alto el fuego, sigue vigente, al menos desde la perspectiva de Donald Trump, la situación en Cisjordania y Gaza y los nuevos ataques que están llegando, en mi opinión, encajan con este tipo de retórica. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo allí? What is your understanding of what's going on there? Sí, quiero decir, también hubo informes en los medios iraquíes de que Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, al hablar con el primer ministro de Sudán en Irak, mencionó que se avecinaba una gran operación militar. ¿Y de qué se trata? Bueno, los iraquíes no pudieron decirlo, pero podría ser en Líbano, podría ser en Irán, ¿verdad? No parece que vaya a ser en Siria, porque el jefe de Al-Qaeda en Damasco, Al-Sharaa, estará en Washington, D.C. la próxima semana, el 10 de noviembre, que es el 250 aniversario del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Y así es como Donald Trump va a celebrarlo, teniendo al jefe de Al-Qaeda, Al-Sharaa, en la Casa Blanca, ¿verdad?
Pero ya sabes, sin duda lo has visto en todos los medios regionales, la inminente escalada de las operaciones israelíes en Líbano. Los libaneses la están esperando. Los informes indican que el ejército israelí está trasladando recursos desde el sur de Israel hacia el norte para anticiparse a los ataques con cohetes, misiles y drones de Hezbollah. Según se informa, el ejército israelí dijo antes al gabinete: miren, estos bombardeos, 1 o 2 veces al día aquí en el sur del Líbano, no nos están funcionando. Esto no va a producir los resultados que ustedes quieren. Necesitamos llevar a cabo una operación completa. Creo que la imagen de todo esto, la política que conlleva, el liderazgo israelí está diciendo: hemos tenido este alto el fuego durante 1 año. Hezbollah sigue ahí. No hemos logrado lo que nos propusimos. Necesitamos mostrar al pueblo israelí que hablamos en serio. Creo que tienen que hacer eso para contrarrestar un alto el fuego en Gaza. Israel es una nación que es una casa de guerra, una casa de violencia. Y si no está ocurriendo algo, si no están ejerciendo violencia con fines restauradores o redentores, si no siguen utilizando la violencia para demostrar que son una nación asediada por enemigos por todas partes, para justificar la narrativa de quiénes son, entonces esa narrativa puede desmoronarse. Dios mío, si tuvieran paz durante más de un par de años, el pueblo israelí podría empezar a sospechar que su narrativa es una mentira, ¿sabes? Así que existen todas esas presiones para iniciar una campaña en el sur del Líbano que los israelíes detuvieron hace 1 año. Y por eso creo que es una cuestión de cómo se verá. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Van a bombardear sin piedad objetivos por todo el Líbano y afirmar que todos son de Hezbollah? Ya sabes, destruimos ese edificio de apartamentos, matamos a la abuela y a sus 4 nietos porque escondían cohetes Katyusha bajo la cuna del bebé, o algo así. ¿Eso es lo que van a hacer otra vez? ¿O intentarán invadir de nuevo? Quiero decir, ya veremos. No lo sabemos. Y luego está la cuestión de Irán. Desde luego, lo que dicen los iraníes. Parece que esperan una guerra. Las declaraciones de Jamenei esta última semana, ya sabes, no muestran que estén retrocediendo. El análisis, los comentarios desde hace meses aquí en Estados Unidos han sido que se avecina otro ataque israelí contra Irán. No tengo nada que decir que indique lo contrario. Sabes, creo que mucho de esto depende del estado de ánimo de Donald Trump, para ser justos. Vi algo interesante, Nima. Tenemos este debate continuo, supongo, sobre quién controla a quién. ¿Israel controla a Estados Unidos o los estadounidenses controlan a Israel? Estoy un poco dividido al respecto. Siento que está todo tan entrelazado que hay que remontarse décadas atrás, hasta su origen. Pero el 70% de los israelíes cree que los estadounidenses controlan su gobierno, ¿verdad? Quiero decir, esa es la visión en Israel, que Israel está atado a la correa de los estadounidenses. Mientras tanto, muchos estadounidenses dirían que los israelíes tienen control sobre nosotros. Se pueden hacer argumentos en ambos sentidos. Pero sí, supongo que solo diré que no hemos visto el fin de las guerras. Las mueren to a caos en its emeliu, the ranger ben Israel de supremacia en wisir for su sin. Muchas gracias, Matthew, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Muy bien, gracias, Nima. 2.